En los procesos de deformación plástica es muy importante tener en cuenta el efecto del endurecimiento por acritud, que se da cuando deformamos plásticamente los materiales y no lo hacemos a una temperatura por encima de la temperatura de recristalización, sino que lo estamos haciendo con a una temperatura debajo de la temperatura de recristalización, con lo cual estamos trabajando en frío, o podríamos hablar también de procedimientos de deformación plástica en tibio, ¿no? Pero no en caliente. En este tipo de procesos es muy importante tener en cuenta pues, cómo se endurece el material, si vamos a realizar diferentes etapas en el proceso de deformación. Por ejemplo, vamos a analizar qué pasaría en un proceso de laminado formado por dos etapas en el que estuviéramos trabajando en frío y por tanto que exista un endurecimiento por acritud del material. En la primera etapa tendríamos un espesor inicial 1, la salida sería un espesor final 1, que sería equivalente al espesor inicial de la etapa 2, y tendríamos también el espesor final de la etapa 2. Se supone que no hay un recocido entre las dos etapas, es decir, no estamos recuperando, digamos, las propiedades del material de partida, sino que se ha endurecido debido a la deformación plástica, debido a esa distorsión de la red interna del material, de la microestructura, y tenemos un material pues mucho más duro, con lo cual en la etapa 2 pues vamos a tener que hacer mucha más fuerza con un consumo de potencia mayor para poder deformar plásticamente el material en una cantidad similar. Entonces tendríamos la curva de la tensión con respecto a la deformación de este material, que podríamos tener una curva más o menos de este estilo. En la etapa 1, en la deformación real equivalente, etapa 1, se sabe que es menos 2 raíz de 3 por la deformación en el eje 3, y esto es menos 2 raíz de 3 por el logaritmo del veneno del espesor final de la etapa 1 partido del espesor inicial de la etapa 1. Esto sería la deformación real equivalente. Podemos decir que tenemos esta deformación real equivalente, etapa 1, y esto nos daría una tensión equivalente a la etapa 1, que sería igual a la expresión K elevado a n, siendo E la deformación real equivalente en la etapa 1. Si nosotros queremos saber, para calcular las fuerzas y potencias de la etapa 1 en este proceso laminado, pues necesitamos saber la tensión equivalente promedio. La tensión equivalente promedio de la etapa 1 es K elevado a n, siendo E la función equivalente de la etapa 1 partido n más 1. Esto a lo que se refiere es a lo que es la tensión equivalente del trabajo realizado de deformación plástica en esta etapa. Entonces estaríamos hablando de que este valor de aquí sería la tensión equivalente promedio de la etapa 1. Podéis ver la definición de lo que es la tensión equivalente promedio para entender mejor este valor, pero se refiere, bueno, pues eso es la tensión equivalente promedio, que va a realizar el mismo trabajo de deformación plástica que el que se realiza durante todo el proceso hasta llegar a esta deformación equivalente 1. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a esta deformación equivalente de la etapa 1? Es decir, cuando hemos llegado al final de la etapa 1. Pues aquí el material tiene una ligera recuperación elástica, pequeña recuperación elástica, pero sigue con ese endurecimiento por acritud. ¿Vale? De manera que en la etapa 2,
cuando en la etapa 2 queremos volver a realizar una deformación plástica, el material se ha endurecido. Entonces, para poder volver a deformarlo, lo que tendríamos sería, iríamos otra vez por lo que es esta curva de aquí y haríamos más o menos esto. ¿Vale? Esta sería la etapa 2. Y si vamos a realizar una deformación equivalente a la etapa 2, pues aquí estaríamos hablando de la etapa 2. Aquí estaríamos hablando de la etapa 1. Vale, entonces la tensión equivalente. La tensión equivalente de la etapa 2 sería pues K, la deformación real equivalente a la etapa 2 elevado a I. ¿Vale? Aquí tendríamos, pues este sería la tensión equivalente de la etapa 2. Evidentemente esa tensión va a ser mucho mayor porque ha habido un endurecimiento de platitud y para deformar plásticamente el material pues se requiere aún mayor tensión, ¿vale? Para deformar una cantidad más o menos similar, pues necesitamos mucha mayor tensión. Si nosotros queremos calcular la tensión equivalente promedio, que es lo que a nosotros nos interesa para calcular las fuerzas y las potencias en la etapa 2, aquí este valor pues tendrá un valor más o menos el que vamos a pintar aquí en la gráfica, que lo que nos hará es tener en cuenta lo que es el trabajo de formación realizada desde la deformación E1 hasta la deformación E2, que va en E2. ¿Vale? Entonces esta expresión, aquí no podríamos poner directamente este valor de aquí. Esto no lo podemos hacer, porque ha habido un endurecimiento por acritud y la curva es la que estamos viendo en esa gráfica. Entonces lo que tendríamos que calcular aquí sería equivalente promedio 2. Habría que irse a la definición de la tensión equivalente promedio. Y aquí tendríamos que esta tensión por la diferencia de las deformaciones equivalentes sería igual a la integral de la tensión, de la definición de lo que es la definición de la tensión equivalente promedio. Vale, si nosotros esto lo resolvemos, lo que al final tenemos es que la tensión equivalente promedio será Kn más 1 por las deformaciones equivalentes elevadas a n más 1 y abajo las deformaciones equivalentes estrictamente la resta. ¿Vale? Importante que aquí tenemos en cuenta que aquí la deformación real equivalente sería menos 2 raíz de 3 por el logaritmo neperiano de la tensión, el espesor final de la etapa 2 partido el espesor inicial de la etapa 1, ya que estamos utilizando la misma curva. Estamos en el endurecimiento por acritud y estamos aún trabajando con la misma curva. Si hubiera habido un recocido, y hubiéramos, digamos, eliminado el endurecimiento por acritud del material, habríamos empleado la misma curva, pero ya nos centrándonos en la etapa 2. Con lo cual, la tensión equivalente promedio con recocido, que no es el caso, porque entonces no habría endurecimiento por acritud, pero para que veamos la diferencia, con recocido aquí sí que podríamos haber aplicado esta expresión de aquí. Y la deformación equivalente promedio, la deformación equivalente al eje 2 habría sido menos 2 raíz de 3 por el logaritmo neperiano del espesor final 2 partido el inicial del 2, ¿vale? Que es lo habitual, ¿vale? Voy a escribirlo aquí porque se queda un poco pequeño. Sería menos 2 raíz de 3 logaritmo del espesor final de la etapa 2 partido el espesor inicial de la etapa 2. ¿Vale? Esto si hubiera habido recocido, entonces habríamos
empleado la curva sin endurecimiento por actitud. ¿Vale? Cuando hay un endurecimiento por actitud y no hay un recocido, tenemos que tener en cuenta que estamos empleando la misma curva, pero en dos partes, porque ha habido un endurecimiento. Entonces la expresión se complica un poco más y tenemos que irnos a estas otras expresiones que habéis visto aquí. Sería esto de aquí, para calcular la tensión equivalente promedio, y luego también esto de aquí para calcular la deformación equivalente promedio. ¿Vale? Es un poco la parte más complicada cuando estamos hablando de endurecimiento por acritud. ¿Vale? Si entendéis lo que es el concepto de tensión equivalente promedio, pues básicamente este razonamiento es fácil seguirlo. ¿Vale?